Su esposa desapareció. Él juraba ser inocente, pero todo indicaba que él era el culpable. El día en que van a celebrar su 5º aniversario de bodas, Nick regresa a su casa y descubre que su esposa Amy ha desaparecido. Nick contacta a la policía y la detective Rhonda y el oficial Jim son los primeros en llegar, pero desde que ven a Nick detectan una actitud inusual en él. Luego, en la estación de policía se vuelven más grandes las sospechas, ya que Nick demuestra saber muy poco de su propia esposa y parece muy desinteresado. Es entonces que vamos al pasado y se nos cuenta lo que Amy escribió en su diario. Ambos se habían conocido en una fiesta de escritores en Nueva York. Nick era escritor de revistas masculinas y Amy, una psicóloga que escribía test de personalidad. Y también era la inspiración literaria de una famosa serie de libros infantiles. Se enamoraron de inmediato y vivían un amor de cuento de hadas. Pero esto duró muy poco, ya que llegó la crisis del 2008. Ambos tuvieron problemas en sus trabajos. Nick fue despedido. Luego tuvieron que mudarse a Missouri debido al cáncer de etapa 4 de la madre de Nick. Tras la muerte de su madre, Nick queda devastado y se vuelve distante, apático y poco amoroso y comunicativo con Amy. Amy en su diario revela cómo Nick solo lo utiliza para saciar sus deseos carnales. Tras esto, comenzó a salir mucho, llegar tarde, mentía en muchas ocasiones, gastaba bastante dinero innecesariamente y poco a poco la relación se volvió monótona. Aún así, Amy decide comprarle un bar a él con lo que le queda del fondo de sus padres. Dicho bar lo administra Nick junto a su hermana Margot. Amy también revela que Nick se estaba volviendo pesado y que en un momento la había empujado con rabia. Esto tras una discusión porque ella le había pedido avanzar en el matrimonio un poco más y tener hijos. La detective Rhonda descubre que el matrimonio está pasando por problemas financieros y también por terribles problemas personales, gracias al diario de Amy que encontró en la casa del padre de Nick, en una estufa medio quemada. Antes de encontrarlo, Nick había ido allí, lo que accionó la alarma y fue que Rhonda apareció poco después. Nick se vio obligado a quedarse en la casa de su hermana Margot, mientras la de él era revisada por la policía. En la revisión de las autoridades aparecen más pistas. La escena del crimen contiene demasiados errores que la convierte en un montaje y se revela que Amy perdió mucha sangre en la cocina. Luego, en la puerta se presenta Noel, quien dice ser la mejor amiga de Amy, algo que llama mucho la atención de la policía, ya que Nick había dicho que Amy no tenía amigos. En una manifestación en el parque donde pedían el regreso de Amy, Nick da un discurso sobre su esposa, afirmando que no tiene nada que ver con su desaparición. Al principio recibe aplausos de la multitud, pero son interrumpidos por los gritos de Noel, quien entonces revela que Amy estaba embarazada. Sí, todo indica que Nick es el culpable. Pero entonces, la historia nos regresa al día de la desaparición de Amy y se observa a Amy tirando bolígrafos en la carretera, con vendas en los brazos y saliendo a la ciudad. Es entonces que nos cuenta cómo ella planeó meticulosamente cada detalle para que inculparan a Nick de su asesinato y lo condenaran a cadena perpetua, incluso a sentencia de muerte, la cual aún está vigente en Missouri. Ella también relata cada paso que usó en su plan cuando descubrió que su esposo le engañaba con una joven llamada Andy. Es por eso que escribió su diario. Aumentó su seguro de vida. Se volvió amiga de Noel sin que Nick se diera cuenta. En fin, planeó todo durante 1 año y medio. Es así que en el día de su aniversario, Amy manda a Nick a una playa cercana para que medite sobre su matrimonio y así él no tenga una coartada sólida. Cuando este sale con el auto, Amy empieza a montar la escena del crimen, equivocándose a propósito y extrayéndose su propia sangre en la cocina para crear la escena del crimen. Amy revela sus motivos de venganza por haberse esforzado de verdad, intentando ser la chica perfecta que Nick deseaba, pero nunca había recibido esto por parte de Nick. Es así que ella lo había dejado todo por él y él no había hecho nada por ella. Amy cambia su apariencia drásticamente y ahora se llama Nancy. Se hospeda en una zona de cabañas ubicada en la meseta de Ozark. Su vecina, Greta, empieza a vincularse con ella, pero Amy se empieza a alejar y no quiere relacionarse con ella por temor a que la descubra. En su estadía ahí, empieza a visitar el sitio web de su búsqueda para confirmar que la siguen buscando. Ahora bien, Nick se siente perdido, pero después, tras varios acontecimientos, se da cuenta de la verdad. Su esposa le puso una trampa. Amy es la mente maestra detrás de todo esto. Se lo cuenta a su hermana Margot y deciden contratar a Tanner, un famoso abogado que está dispuesto a defenderlo. Nick viaja a Nueva York para encontrarse con Tanner, explicándole lo que hizo su esposa y este acepta defender su caso. Pero primero asegura que deben investigar más a Amy, por lo que Tanner le pide a Nick que investigue a sus 2 exnovios. Tommy O'Hara, un exnovio al cual Amy había denunciado por acoso y por abuso, y Desi Collins, un exnovio contra el cual Amy solicitó una orden de restricción. Nick se reúne con Tommy y este le cuenta que cuando quiso alejarse un poco de su relación con Amy, ella lo inculpó de abuso, cuando una noche fue a cenar a su casa y lo convenció de tener intimidad, pero al día siguiente llegó la policía y lo arrestaron. Amy se había lastimado sus muñecas y se había hecho moretones en las piernas y los brazos para inculparlo. Tras saber todo esto, Nick brinda una conferencia de prensa ante el programa de Sharon,
una periodista bastante controversial que solo quiere fama. Nick acepta para dar un poco su versión, pero más que nada para pedirle a Amy que regrese y demostrarle que está muy arrepentido. En la realidad, Nick ya no quiere nada con Amy, pero de esta manera cree que puede ser salvado. Sabe que lo pueden detener y que lo pueden condenar a muerte por algo que no hizo. Ahora bien, Amy está en problemas. Su vecina descubrió quién es y junto con su novio le roban todo su dinero. Es así que se le ocurre otro plan, el cual consiste en comunicarse con su primer novio, Desi Collins, para que le ayude. Mientras tanto, Andy revela la infidelidad a los medios de comunicación y también ofrece disculpas de su parte. Esto afecta mucho más la reputación de Nick. Amy, luego de haberse dado cuenta de que Nick está dispuesto a participar en su juego, se le ocurre una idea. Es así que crea un plan y tiene intimidad con Desi. Pero no solo eso. Utiliza las grabaciones de las cámaras de vigilancia y se lastima con una botella de vino. Finalmente, seduce y acaba con la vida de Desi de una manera muy perturbadora. Luego, regresa a casa de Nick y acusa que Desi lo había planeado todo, que la había robado y que había abusado. La detective, quien al principio pensaba que Nick era el culpable, se da cuenta que las cosas no cuadran y sabe que Amy es culpable. Pero entonces, cuando intenta confrontarla, se da cuenta que todo el FBI y la gente está de su lado. Amy le confiesa a Nick que acabó con la vida de Desi solo porque quería volver con él, pero luego lo amenaza, asegurando que lo va a crucificar mediáticamente si este decide abandonarla. Cuando Amy y Nick van a tener una entrevista, Nick se da cuenta que tiene la oportunidad para exponer todos los crímenes de Amy, pero luego Amy le revela a Nick que está embarazada de él y que se ha hecho una inseminación artificial en una clínica de fertilidad. A todo esto, Nick, viéndose sin escapatoria y presionado por Amy, revela el embarazo en la entrevista. La oficial presiona a Nick para que diga la verdad, pero Nick ha sido atrapado por la trampa de Amy. Pero no sabe si es porque realmente ella lo está manipulando o más bien porque ya se enamoró de esta perturbadora Amy. Al final, vemos como Amy sonríe a la cámara de manera sádica en brazos de Nick y le pregunta: ¿qué nos haremos el uno al otro? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.